Buenos días, somos el equipo 4 conformado por Melissa Guadalupe Yareli Vázquez. Nos corresponde el tema de artritis reumatoide y enfermedad articular degenerativa. Vamos a comenzar con artritis reumatoide. Como definición, tenemos que la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria, crónica, autoinmune y sistémica de etiología desconocida. Su principal órgano blanco va a ser la membrana sinovial y se caracteriza por inflamación articular simétrica de pequeñas y grandes articulaciones con posible compromiso sistémico en cualquier momento de su evolución. En cuanto a epidemiología, se sabe que afecta del 0.2 al 2% de la población a nivel mundial. El grupo etario más afectado va a ser el grupo que también encontramos que tiene mayor capacidad laboral, que va de los 30 a los 50 años. Y va a ser más frecuente en mujeres que en hombres con relación 3:1. Sin embargo, esta relación va disminuyendo conforme va aumentando la edad. La artritis reumatoide es una enfermedad de la que aún se desconoce la etiología. Sin embargo, pues es considerada como una enfermedad multifactorial que es resultado de la interacción entre un antígeno desencadenante y una base genética predisponente. La etiología del factor desencadenante todavía también es desconocida. Sin embargo, se han realizado estudios en los que se busca o se maneja un agente bacteriano o vírico como posible desencadenante. Sin embargo, hasta este momento no existe ningún estudio que confirme esta teoría. La base genética va a ser muy importante ya que, por ejemplo, tenemos mayor riesgo para los gemelos monocigóticos y las personas de raza blanca. La fisiopatología se va a basar en el antígeno, ya que este va a provocar una respuesta inmune en el huésped. De esta respuesta inmune se va a derivar una reacción inflamatoria. Los macrófagos y las células dendríticas van a procesar el antígeno y lo van a presentar a los linfocitos T, que sabemos que es su función natural. A su vez, se van a activar clonas de linfocitos B. Como consecuencia de esta activación, las células van a proliferar y se va a estimular a las células plasmáticas, secretoras de anticuerpos. Entre los anticuerpos que se van a formar, vamos a encontrar como los principales al factor reumatoide y a los anticuerpos anticolágeno. Al mismo tiempo que se van a activar los linfocitos T, se va a inducir también la producción de linfocinas como la interleucina 2, la interleucina 4, el interferón gamma, el factor inhibidor de la migración de los macrófagos, el factor quimiotáctico de los monocitos y el factor inhibidor de la migración de los leucocitos. En el líquido sinovial vamos a encontrar la interleucina 1 que va a ser derivada de los macrófagos y como sabemos tiene múltiples funciones. Esto, si la presencia de la interleucina 1 en el líquido sinovial es lo que va a explicar las manifestaciones locales y sistémicas de la artritis reumatoide. Las reacciones que se van a desencadenar como respuesta inmune en el medio sinovial es lo que va a activar los múltiples procesos que a su vez van a perpetuar la reacción inflamatoria a nivel sistémico. Ahora, para realizar el diagnóstico, primero debemos sospechar de la presencia de esta patología en un paciente que tenga las siguientes características, como tener los signos y síntomas de al menos 6 semanas de duración, que al menos tenga 12 meses de evolución, que presente 3 o más articulaciones inflamadas, que presente rigidez articular matutina de 30 minutos o más, que presente dolor a la compresión de la articulación metacarpofalángica y metatarsofalángica, esto va a ser conocido como el signo de Morton, y que tenga afección articular sistémica, esto es simétrica, perdón, esto es muy importante recordarlo, debe ser simétrica. Como auxiliares del diagnóstico, también podemos encontrar diversos estudios de laboratorio. Dentro de estos vamos a encontrar la biometría hemática, los reactantes de fase aguda, la velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva, las transaminasas, fosfatasa alcalina, creatinina, examen general de orina y los más importantes van a ser el factor reumatoide, que en caso de encontrarse positivo va a conferir un mayor riesgo para el desarrollo de artritis reumatoide, de erosiones y va a predecir la persistencia de la enfermedad. También tiene una fuerte asociación con la destrucción articular rápida que podemos observar en las radiografías
y de encontrarse el factor reumatoide positivo, se aconseja su repetición al año, ya que si persiste positivo y se encuentra en niveles de titulación elevados, se va a asociar a un mal pronóstico. También otro auxiliar van a ser los anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado, que son más específicos incluso que el factor reumatoide. Y cuando estos se encuentran ambos positivos en un mismo paciente, van a alcanzar un valor predictivo positivo para artritis reumatoide del 100%. También podemos encontrar como auxiliares de imagen las radiografías de manos, pies y tórax, la radiografía lateral dinámica de columna cervical, la radiografía de cadera, la resonancia magnética. Sin embargo, esta no es muy recomendable a menos que nosotros sepamos que nos va a ayudar mucho en alguna parte del tratamiento, que el paciente tenga otra comorbilidad aparte de la artritis reumatoide, que presente alteraciones en otro sistema o algo así, porque de otra forma el riesgo es mayor al beneficio que nos va a dar. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que los pacientes pueden presentar derrame sinovial, va a haber enrojecimiento de la articulación, aumento de calor local, pues se puede presentar la luxación dorsal de la articulación o lo que nosotros conocemos como dedo en cuello de cisne y la deformidad del primer dedo o dedo en Z. Dentro de las manifestaciones extraarticulares podemos encontrar manifestaciones en diversos sistemas. Por ejemplo, en el cardiovascular podemos encontrar pericarditis, taponamiento cardíaco, endocarditis y vasculitis. Como manifestaciones pulmonares podemos encontrar derrame pleural, nódulos pulmonares o nódulos de Kaplan y neumonitis intersticial. Y a nivel renal podemos encontrar proteinuria y amiloidosis secundaria. La artritis reumatoide va a tener 3 tipos de comportamiento clínico. El primero va a ser el monocíclico, que va a ocurrir en el 20% de los casos y se representa como una autolimitación de la patología. El policíclico va a ocurrir en el 70% de los pacientes y se puede presentar con exacerbaciones seguidas de inactividad completa o con periodos de actividad seguidos de mejoría, pero sin lograr en ningún momento la inactividad. Y la progresiva, que va a ocurrir en el 10% de los casos, y la evolución va a ser a la destrucción completa. Entonces esta es la forma más grave de artritis reumatoide, pero se presenta en la menor parte de los casos. Como factores predictivos tenemos la rigidez matutina igual o mayor de 1 hora, artritis de 3 o más articulaciones, la presencia de factor reumatoide, la presencia de anticuerpos anticíclicos citrulinados y las erosiones radiográficas de manos y pies. Aquí hay que tener cuidado, estos no son criterios diagnósticos, son factores predictivos y son factores pues de mal pronóstico para nuestro paciente. Como complicaciones, la principal pues va a ser la ruptura espontánea de los tendones extensores y flexores de los dedos. Esto es secundario pues a las deformaciones que presentan las articulaciones. En cuanto al tratamiento, tenemos pues el tratamiento no farmacológico, que se va a basar en el asesoramiento en terapia ocupacional para nuestros pacientes, ejercicios dinámicos. Obviamente estos ejercicios se tienen que personalizar y se tienen que individualizar a las necesidades de cada paciente. Y la hidroterapia y termoterapia, que pues debemos recordar que en la termoterapia, en el caso de la artritis reumatoide, está indicado alternar calor con frío. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues se basa en 3, en los AINES, esteroides y en los FARME. Los FARME son los medicamentos que van a ayudarnos a reducir los signos y síntomas de la artritis reumatoide, van a mejorar la función física y los marcadores de laboratorio como la BCG, la proteína C reactiva, y van a reducir la progresión radiográfica. Dentro de este grupo de medicamentos podemos encontrar a la hidroxicloroquina, leflunomida, metotrexato, ciclosporina A, penicilamina y sulfasalacina. La literatura refiere que el uso oportuno de los FARME
va a ser el principal predictor de respuesta adecuada al tratamiento y que, por el contrario, si hay un retraso en el inicio del tratamiento con Farme, puede existir un mayor daño radiológico. Esto va a ser en relación a que todo paciente con diagnóstico definitivo de artritis reumatoide debe iniciar su tratamiento específico con Farme en un periodo no mayor a un mes a partir de que el diagnóstico se confirmó. Y bueno, aquí tenemos una tabla con los principales medicamentos utilizados. Dentro de estos, pues encontramos como principal el metotrexato, que va a ser el medicamento de elección. La dosis de inicio va a ser de 7.5 a 15 miligramos semanales y la dosis de mantenimiento va a ir incrementando de forma gradual de la dosis hasta los 20 o 25 miligramos por semana. La leflunomida, la dosis inicial va a ser de 100 miligramos al día por 3 días consecutivos y la dosis de mantenimiento posterior va a ser de 20 miligramos al día. La leflunomida está indicada en los casos que son refractarios a metotrexato. La sulfasalacina, la dosis de inicio tenemos que es de 500 miligramos al día y la dosis de mantenimiento se va a incrementar 500 miligramos cada semana hasta alcanzar los 2 gramos al día. También encontramos la hidroxicloroquina con una dosis de inicio de 250 miligramos al día y la dosis de mantenimiento no tenemos una específica, sin embargo solo se refiere que no debe superar los 4 miligramos kilo día. Y bueno, el uso de la hidroxicloroquina va a ser restringido únicamente cuando se esté combinando con otros farme, no puede utilizarse sola. También tenemos otro tratamiento que es la terapia combinada con metotrexato, sulfasalacina y cloroquina. Esta se va a utilizar en pacientes que tienen factores de mal pronóstico y actividad moderada o alta. En cuanto a la terapia biológica, tenemos como los principales fármacos usados el infliximab, que su dosis recomendada va a ser de 3 a 5 miligramos por kilo en infusión y se va a repetir en las semanas 2 y 6 y posteriormente lo vamos a indicar cada 8 semanas. Estos medicamentos se deben combinar con metotrexato ya que aumentan el efecto terapéutico. Otro de los fármacos usados es el etanercept, que la dosis es de 25 miligramos subcutáneo 2 veces a la semana o 50 miligramos por semana. También debe combinarse con metotrexato. El adalimumab, la dosis recomendada es de 40 miligramos cada 14 días. Y el rituximab, la dosis es de 1 gramo en infusión separados en 2 semanas. En cuanto al tratamiento quirúrgico, este va a estar indicado cuando el dolor es intolerable y los arcos funcionales son muy limitados. Dentro de las principales cirugías que se realizan como tratamiento encontramos a la liberación del túnel del carpo, la sinovectomía, resección de la cabeza de los metatarsianos, artroplastía total articular y artrodesis. Generalmente estos tratamientos se utilizan para liberar nervios o tendones que son lo que nos genera el dolor. La enfermedad articular degenerativa es un padecimiento donde hay degeneración del cartílago articular más un proceso inflamatorio. De acuerdo con datos a nivel mundial, las personas mayores de 60 años, el 15% de estas va a presentar esta patología. Obviamente, el sitio de afectación puede ser, bueno, pueden ser varios, pueden ser los hombros, las rodillas, los tobillos, la cadera, pero el que más impacto clínicamente hablando tiene son las de las rodillas y como algunas cosas tiene predilección por sexo masculino. Aumenta con la edad, obviamente. En la etiopatogenia no se sabe una causa específica, es multifactorial. Entre los factores que destacan son la edad, obviamente, la obesidad, que haya lesiones previas, género y predisposición genética. Todo esto va a llevar a, como les decía, una degeneración del cartílago. En la etiopatogenia también se presentan o se describen ciertos estadios en lo que es el cartílago. Al principio el cartílago va a presentar un engrosamiento. Posteriormente va a haber disminución en el grosor y en la consistencia del mismo cartílago.
Ya en estudios más avanzados, el cartílago presenta fracturas microfracturas perpendiculares. Una parte muy importante de esto es que al ser personas, por ejemplo, obesas, se cree que la leptina, la resistina y la ediponectina actúan como citocinas proinflamatorias, lo que agrava el cuadro. En este está más visto que es la adiponectina la que está más involucrada en el proceso. Bueno, factores de riesgo les había dicho, la edad, la obesidad, lesiones, género y predisposición. El diagnóstico tiene que ser una historia clínica completa del paciente. Obviamente va a haber en el cuadro clínico lo más común va a ser la presencia de dolor en las articulaciones, va a haber rigidez articular después de reposo prolongado y tiene que haber a la larga incapacidad funcional. La radiografía, como les decía, depende de qué lugar es el que esté afectado, pero digamos siguen este tipo de características. Primero lo que va a ver va a ser como en la primera figura una disminución del espacio articular, pero no es que se disminuya, digamos, de manera eh, pareja, sino va a haber una disminución más de un lado que del otro. Posteriormente puede haber esclerosis y presencia de quistes subcondrales. Ya en el último estadio, en el estadio 4, ya uno, aparte de ver la disminución, de ver el desgaste articular, también va a haber presencia de osteofitos en el espacio articular. En la clasificación puede ser primaria, que es idiopática, se puede dar en diferentes sitios, en las manos, donde podemos ver en cierto momento los nódulos de Heberden y Bouchard. Puede haber, bueno, en los valgos, en las rodillas, en la cadera, ya saben que estas son las más latosas, en la columna, y puede haber otras localizaciones como son glenohumeral, acromioclavicular, sacroiliaca, etcétera. Y las secundarias, que son esas así posteriores, hubo algo antes y después así como, pues yo era futbolista y me jodí la rodilla y por eso ya no. Los criterios. En un artículo que encontré dice que estos criterios se deben presentar para que uno pueda decir que es enfermedad articular degenerativa. Debe haber dolor articular y rigidez de menor de 15 minutos en la mayor parte de los días en meses previos y debe haber deformidad articular asimétrica. Obviamente, disminución asimétrica del espacio articular que crepite la articulación al movimiento y que en los estudios de laboratorio la velocidad de sedimentación globular esté normal y el factor reumatoide sea negativo. Si cumple estos, ustedes pueden como que asegurar que es enfermedad articular degenerativa. El tratamiento. Es muy importante explicarle al paciente que hay factores modificables y no modificables y sobre todo hacer mucho énfasis en que gran parte del alivio puede deberse si uno modifica los factores modificables, por así decirlo. Está la dieta, tiene que ser una dieta hipocalórica, una dieta baja en grasas, tiene que haber ejercicio aquí como siempre, como en todo, se recomienda ejercicio aeróbico de 30 minutos diariamente. Debe ser de bajo impacto, porque si de por sí, en un ejemplo, ya hay dolor articular en las rodillas y se pone a correr, muy difícilmente va a seguir un régimen. En este caso podrían recomendar lo que siempre es caminata o natación. Y y toma de analgésicos, en lo que menciona la guía de práctica clínica es el paracetamol como primera línea, posteriormente el naproxeno y muy especialmente ya en casos más avanzados el celecoxib y el tramadol, pero el tramadol no más de 300 miligramos al día y no más de 3 meses por todos los efectos adversos que tiene. En últimas instancias sería la infiltración de esteroide en la articulación afectada. Y con nosotros como médicos familiares tendríamos que hacer la referencia también para el ortopedista para ver en el caso de que pueda hacerse un tratamiento quirúrgico. Y eso sería todo.